Se confirma la traición. Emilio Lozoya, ex titular de Pemex y ahora ex amigo de Peña Nieto, citará al expresidente para declarar en su juicio. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles, excelente mitad de semana. Se siguen dando las noticias en el caso Lozoya. Un caso que destapa la caja de Pandora, que prácticamente abre las puertas de la corrupción y sobre todo que va a hacer caer a muchas piezas importantes del priismo de hace 6 años. De este grupo que dominó al país y que controló al país económicamente hablando, que dio entrada a la reforma energética que le hizo mucho daño al país, pues precisamente puede caer muchas de estas piezas con este ajedrez político llamado Emilio Lozoya. Prácticamente Emilio Lozoya hoy está echándole la soga al cuello a gente como el mismo Enrique Peña Nieto. Sí, aquel que lo apoyó, aquel que lo defendió pese a que Osorio Chong dice todo lo contrario. Pues hoy Emilio Lozoya, al verse acorralado y al verse acusado por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, su abogado dice: pues yo prefiero tener a un cliente mío en libertad que estar respetando amistades. Así que no cierra la puerta, no cierra la posibilidad de citar al mismo Enrique Peña Nieto, señalando que el expresidente de México estaba al tanto de todo lo que se hacía, todo lo que se movía, todo peso que entraba en Pemex. Así que hay mucha responsabilidad por parte del copetón, que ahorita lo vemos muy contento con su novia Tania Ruiz, y bueno, no es para menos. Pero lo que también vemos es que hoy las cosas se están haciendo de manera diferente. Ojo, esto por parte del Ejecutivo, esto por parte de la nueva Fiscalía, en donde no se están haciendo del tanto diferentes o del todo diferentes, es en el Poder Judicial, que aquí siguen dando amparos a diestra y siniestra, y sobre todo a más siniestros, a más personajes corruptos, que bueno, todo el mundo sabe que son corruptos menos ellos. Pero vamos a checar la nota de esta situación de la traición de Emilio Lozoya a Enrique Peña Nieto. Dice: Peña estaba al tanto, esto lo dice el abogado de Emilio Lozoya, no se movía una hoja sin que el mandato del presidente o sin el mandato del presidente. Coelho Trejo, que es el apellido del abogado de Emilio Lozoya, indicó que el ex titular de la petrolera se encuentra en México y está a la espera de conocer los cargos en su contra para poder planear una estrategia de defensa. Yo citaría al presidente Enrique Peña Nieto, esto para que declare, porque no se movía una sola hoja sin sus instrucciones, confirmó Coelho. Emilio Lozoya y Altos Hornos de México habían sido mencionados pero nunca acusados en el escándalo de corrupción en torno a Odebrecht. La situación cambió cuando un juez federal decidió inclusive congelarle las cuentas. El abogado de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, solicitó que se citara a comparecencia a Enrique Peña Nieto porque en el país no se movió una hoja sin el mandato del presidente. Esto en una entrevista para Televisa. Javier Coelho aseguró que para que se lleve a cabo una operación como la que se describió, el Consejo de Administración de Pemex tenía que haber autorizado una serie de estudios. Ojo, ¿quiénes integraban este consejo? Porque esto no solamente es responsabilidad de Emilio Lozoya. Sí, Lozoya era el titular y tiene mucha responsabilidad, pero también había un consejo de administración, un consejo que determinaba si era viable o no hacer ciertos gastos en Pemex. Era así como que, a ver, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un coche, pero no sé cuál. Entonces este consejo decía: mira, te conviene más este o este. El consejo estaba integrado por Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Estaba integrado también por Pedro Joaquín Caldwell, que era el secretario de Energía, y por Ildefonso Guajardo como secretario de Economía. Así que estos funcionarios del gobierno peñista también tendrían que estar citados a declarar por este acto de corrupción. El litigante se quejó que la fiscalía solo haya imputado a Lozoya, pero no a nadie más del consejo como Pedro Joaquín Caldwell
o el exsecretario de Gobernación Luis Videgaray, y reiteró que su cliente es un chivo expiatorio en la red de corrupción del gobierno anterior. Dice: yo citaría al presidente Peña Nieto que declare, porque no se movía una sola hoja. Esto ya no quedó más que claro. Las declaraciones del abogado de Lozoya pueden traducirse como una ruptura del exdirector de la petrolera mexicana con el grupo político con el que anduvo desde la campaña del 2012. Esto trae un riesgo adicional para los altos funcionarios del anterior régimen, incluso para Peña Nieto, porque Lozoya es uno de los que, en teoría, gestionaron más recursos para financiar la campaña política. Coelho también indicó que el extitular de la petrolera se encuentra en México y que está a la espera de su defensa. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el exfuncionario se entregue, su abogado indicó que esto dependerá de las acusaciones y si son delitos que ameriten prisión preventiva. Es decir, si no, lo más seguro es que el señor, con su amparo, huya, se vaya del país y luego para agarrarlo va a estar cañón. A pesar de que se encuentra en México, que se presente es algo pues muy difícil. Emilio Lozoya no se va a presentar así porque sí. Lo que sí es importante es ver que está salvando su pellejo a como dé lugar. Otros que también suenan dentro de estos posibles responsables, porque dentro del sector energético todo se sabe, es por ejemplo Enrique Ochoa, que en ese momento era subsecretario de Energía, no era todavía director de la CFE. Entonces hay una red de corrupción muy grande. Lo peor es cómo inclusive exfuncionarios solapan en la actitud de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque recordemos que la Procuraduría General de la República, que en ese entonces estaba prácticamente manejada por la Secretaría de Gobernación a cargo de Osorio Chong, simplemente decidió no ejercer ninguna acción, hacerse tarugos en el caso Emilio Lozoya, al grado tal que esta Procuraduría, que esta rama, la Secretaría de Gobernación, decide, en conjunto con Enrique Peña Nieto, solicitarle a Santiago Nieto, quien era en ese entonces titular de la FEPADE, su cargo. Esto porque estaba investigando a Emilio Lozoya. Pero vamos a ver las declaraciones del Chinito Chong. Los elementos se han configurado ya posiblemente algún tipo de delito y ahora se está procediendo. Entonces, no de ninguna manera cualquier señalamiento que se dio Lozoya, pero no quiero decir de exgobernadores a los que se configuró el delito, inmediatamente se procedió con ellos. Muchas gracias. O sea, inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tardaron en agarrar a Javier Duarte? No han agarrado a César Duarte. ¿Cuánto tiempo tuvieron para agarrar a Borge? O sea, siempre vamos a investigar. ¿Qué hicieron con Ruiz Esparza con lo del socavón? O sea, la gente obviamente no le cree. Dice: pobrecito mendigo infeliz, este tipo a la cárcel debería estar. En respuesta de Milenio: ¿qué? ¿En serio? Por favor, ¿en serio? ¿Es en serio? Son unos cínicos. La verdad es que a poco ahora padecen amnesia. Yo creo que hasta Alzheimer, O sea, yo ya no creo que amnesia, sino que es algo más como Alzheimer lo que está sucediendo precisamente en la cúpula priista. Y esto, pues les digo, viene a reventar la credibilidad del PRI. A unos pocos días de la elección, si de por sí el PRI ya no tenía credibilidad, a unos pocos días de la elección en Puebla, en Aguascalientes, en Baja California, en Quintana Roo, en Coahuila, Durango, si mal no recuerdo, para alcaldes, ahora esto le viene a dar en la puntilla. Otra cosa importante es, como les digo, de nada sirve que la Procuraduría, bueno, en este caso ya la Fiscalía, haga su chamba. De nada sirve que la Fiscalía esté trabajando si los jueces conceden los amparos como si estuvieran regalando chocolates. Esto ya tiene que cambiar. Tienen que ser los jueces más estrictos. ¿Por qué? Porque precisamente, a pesar de que ya existía la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, que fue una orden de aprehensión que tardó mucho tiempo en conseguirse por el encubrimiento que tenía el señor por parte de sus amigos del gobierno peñista, a los que hoy está traicionando, pues hoy un juez le concede un amparo y frena la detención de Emilio Lozoya. Esto ya raja, ya prácticamente raya en lo ridículo, en la injusticia, en la inmoralidad.
Vivimos en un país en donde las leyes solamente se aplican a los más amolados, a los que no tienen para pagar un amparo. Esto se tiene que acabar. Vamos a ver la nota. Juez concede amparo y frena detención de Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex es acusado de realizar operaciones con recursos provenientes de actividades ilícitas. Dice... Luego de que el día de ayer se diera a conocer que contaba con una orden de aprehensión Emilio Lozoya, su abogado declaró que se presentó un amparo en contra de la misma. Javier Coelho declaró: nadie nos ha avisado, en el momento en el que nos notifiquen acudiremos ante las instancias. En este contexto, el día de hoy, el exdirector de Pemex obtuvo a través del juez octavo del distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra. Se fijan las 12 horas con 15 minutos del día 4 de junio de 2019 para la celebración de la audiencia incidental y se procede a la suspensión provisional. O sea, tienen hasta el 4 de junio para ponerse al tiro con las denuncias que se le están imputando a Emilio Lozoya y que son mayúsculas y que, ojo, al ser delitos que caen dentro de la corrupción, que pueden ser encuadrados como delitos de corrupción, podría ser el primer imputado, podría ser el primer juzgado por delitos de corrupción. Y recordemos que gracias a la reforma constitucional que se aprobó este mismo año bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, este tipo de delitos ya son considerados como graves. Es decir, Emilio Lozoya no alcanzaría fianza. Tendría que purgar una pena, inclusive durante el periodo de investigación, para determinar si cometió o no delito en prisión, por la magnitud del delito. ¿Por qué? Porque se entiende que con tantos millones de dólares o de pesos que se haya robado, pues puede evadir la acción de la justicia, se puede pelar, se puede ir a otro lado y puede estar pues como un turista reo de la policía mexicana. Así que mucho cuidado con lo que estén concediendo estos jueces, porque la verdad se están acabando la paciencia de la gente. No creemos más en el poder judicial. Los diputados tienen que ponerse las pilas, tienen que empezar a iniciar juicios políticos. La Secretaría de, el órgano de del Tribunal Superior de Justicia debería de ponerse las pilas y sancionar a los jueces corruptos. Ayer, por ejemplo, se detuvo en Nayarit aquel que hizo el chanchullo con las casas de Infonavit. Eso es lo que queremos, ver resultados tangibles y palpables, y no simulaciones de justicia por parte, obviamente, del Poder Judicial. Así las cosas. Bueno, por favor, muchas gracias por haber estado hasta esta parte del video. Comenten, compartan, sobre todo suscríbanse a este canal, denle campanitas de notificaciones, pues recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video. Saben que se pone bueno, va que va.